noche yo quiero compartir con la casa la continuación de la serie que estamos trabajando. Una serie que ha sido de mucha bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Amo su disposición para aprender la palabra. Y esta noche estoy lleno de alegría y gozo por ver lo que Dios está haciendo y una iglesia que está llena hasta la calle solo con la intención de venir a aprender lo que la palabra de Dios dice. Un verdadero avivamiento tiene que ver con un pueblo que ama la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes están demostrando en esta noche, que ustedes aman la palabra del Señor, que ustedes aman la enseñanza, que ustedes aman ser nutridos con la palabra de verdad. Y eso no se encuentra en cualquier congregación. Eso solo se ve en una iglesia que tiene hambre por Dios, deseo de crecer y de desarrollar el carácter cristiano. Veamos esta noche en el capítulo 12 de Primera de Corintios lo que el Señor nos dice en su palabra. Pero a cada uno, 12:7, pero a cada uno le es dada la gracia o le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas personas a veces suelen confundirse entre las diferencias que hay cuando hablamos de don y ministerio. En la Biblia hay tres cosas que parecieran iguales o semejantes: talento, dones, ministerios. Diga conmigo: talentos, dones y ministerios. El Señor fue quien hizo referencia a los talentos y enseñó que los talentos eran dados a las personas para que las personas lo multiplicaran, y que no multiplicar el talento, en otras palabras, poner a crecer el talento que a ti te había sido dado, iba a hacer que te fuera muy mal el día que te llamaran a cuenta. Recordemos al que le dieron 1, al que le dieron 5, al que le dieron 10, al que le dieron 1, ¿qué hizo con el talento? Lo tomó y lo enterró. A ese le fue mal. Ahora bien, los dones son regalos. Diga conmigo: regalos. Esos son regalos que el Espíritu de Dios los da y se lo imparte a la iglesia. Los ministerios los da el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, cuando vemos esto desde esa perspectiva bíblica, podemos darnos cuenta que cada uno juega un papel distinto, diferente.
que una persona pudiera tener dones, mas no ministerio, en el sentido estricto de la palabra. Pero es imposible tener ministerio sin tener dones. Veamos lo siguiente. El sábado, mientras enseñaba, le expliqué a la iglesia el siguiente aspecto que en esta noche quiero resaltar. La palabra ministerio es la palabra servicio. La palabra diaconía es servir a las mesas. Son servidores del reino. Cuando hablamos de ministerio desde el aspecto del servicio, muchas cosas que se hacen en la iglesia como servicio a Dios se consideran un ministerio. Servir a las mesas, el ministerio de Dorcas, el ministerio de hombres, el ministerio de los que limpian en la iglesia, el ministerio de danza. Se ven como ministerios porque presentan un servicio, ofrecen un servicio, dan un servicio a la iglesia. Ahora bien, si vamos a la escritura, estrictamente la palabra ministerio, cuando la vemos en el capítulo 4 del libro de los Efesios, se está refiriendo a 5 ministerios, 5 manifestaciones que están en la iglesia para trabajar en la enseñanza y en la formación espiritual de la gente que está en la iglesia. Por ejemplo, veamos lo siguiente. El que limpia la iglesia como ministerio, o el que trabaja en las Dorcas, pudiera dar una enseñanza por la acción que hace, ¿verdad? Su forma de hacer las cosas para el Señor hace que otros digan: me gusta cómo fulano hace esto o aquello para el Señor. Pero ¿qué pasa? Los ministerios, los 5 ministerios que están en la iglesia o que funcionan en la iglesia, son para formar el carácter del creyente, para que el creyente pueda ejercer el ministerio para el cual fue llamado. Por lo tanto, cada uno de estos hombres y mujeres de Dios llamados para ejercer un ministerio, su principal trabajo será en el área de la enseñanza y de la formación cristiana. Una persona con un ministerio ejerciéndolo en la iglesia no puede ser un neófito, no puede ser un nuevo creyente. Tiene que ser una persona ya formada en Cristo para el trabajo del ministerio. Ahora bien, por eso es que muchas congregaciones tienen problemas con el producto evangelístico que sale de ella, porque no lo forman. Y hablo de los evangelistas porque muchas veces es donde más deficiencia tú notas del conocimiento de la escritura. Hay evangelistas que son 3 testimonios, y si ya ellos terminaron de dar el testimonio y ellos no tienen nada que decir porque no saben manejar un solo tema bíblico, y ellos entienden que no lo necesitan porque los están invitando, porque las iglesias los siguen, ¿verdad? Pero déjame explicarte esto. En el contexto bíblico, el ministerio del evangelista está dentro de los ministerios que forman dentro de la iglesia al cuerpo de Cristo. Un evangelista también tiene que saber enseñar la palabra de Cristo, porque tú estás predicando a Cristo. Tiene que saber enseñarlo, tiene que también saber formar a la gente en el ministerio. Pero ¿qué pasa? Que dentro de la iglesia cristiana hubo un desorden, y a muchos evangelistas solo les enseñaron a zapatear, a tirar gente para el piso y a bregar con emociones de la gente. Y eso no es el real fundamento del ministerio evangelístico. Es verdad que sanan, es verdad que libertan, es verdad que trabajan con las almas, pero ellos están llamados a enseñar a Cristo a profundidad, porque en el ministerio cada uno de ellos tiene que tener su nivel en el conocimiento que le está aplicando a la gente que lo está escuchando.
punto, ninguno de esos 5 ministerios pueden darse el lujo de ser neófitos o desconocedores de los principios fundamentales del evangelio. Cualquier evangelista debiera de hablarte a ti de las 16 doctrinas fundamentales que tenemos la mayoría de las iglesias, con fundamento, con base. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Porque predicar el evangelio es más que decir que Cristo sanó, que Cristo libertó y que Cristo viene pronto. Hay aspectos fundamentales que debemos aprender, pero muchos no le han prestado atención a sentarse, a ser educados, a ser formados. Pero ¿qué pasa? Que hay un pueblo que tampoco ha sido formado, y hay un pueblo que le dice amén a cualquier cosa, aunque lo que le estén diciendo no esté en la Biblia, porque solo basta con que tú le hables duro para que ellos respondan con un gloria a Dios. Aunque lo que tú le estés diciendo en el mensaje es que el diablo se lo va a llevar. Hermano, el diablo te va a llevar. Amén. No, amén no. Que a mí no me va a llevar el diablo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene lo siguiente. Por eso es que existe esa carencia. Le voy a explicar algo. Hay 2 dones de los que hoy en día mucha gente hace alarde que tiene. Este es el tiempo de los profetas y la gente con don de ciencia. Hoy todo el mundo tiene un Dios me dijo, un Dios me habló, yo tengo una palabra. Y te voy a decir algo, en la mayoría de los casos es mentira. Durante mucho tiempo yo he escuchado a muchos predicadores decir: yo tengo un don de ciencia. Yo me pregunto, ¿sabrán ellos lo que significa tener un don de la ciencia de Dios? No. Voy a repetirte esto. Tener un don de la ciencia de Dios. ¿Ustedes creen que el don de ciencia es decirle a una gente cómo se llama, o decirle el número de cédula, o decirle el acta de nacimiento o el pueblo donde nació? Analice. En el mundo, la ciencia tiene que ver con descubrir misterios. El método científico tiene que ver con experimentar, ir al campo, la observación, el análisis para llegar a conclusiones. Eso es en el ámbito de lo secular, ¿verdad? Cuando aplicamos el método científico a una tesis, buscar un problema que exista, que el tema se pueda investigar y que tú tengas las fuentes. Pero déjame explicarte esto. En la iglesia, don de ciencia, me llamó por nombre, me dijo mi apellido, tiene ciencia. Como que las rebajamos. Pero más sin embargo, quiero que me escuchen esto. Eso es lo que la mayoría de los evangélicos creen como don de ciencia. El hermano tiene un don de ciencia poderoso. Él es fino. Se supo mi nombre. ¿Qué ciencia hay en eso? Le pregunto yo, ¿cuál es la ciencia de eso? Y quien les habla, es más, ustedes ya han conocido personas que hace, no ahora, cuando no habían redes sociales, hace 20 y pico de años lo llamé por nombre y apellido en campañas evangelísticas. Ahora bien, yo sé lo que es en una unción descender y Dios revelarte el nombre de alguien porque lo quiere salvar. Y eso el Señor sabe que lo va a impactar. Que yo, que no te conozco, te aparezca diciéndote: mira, tú te llamas fulano, y el Señor me dijo que cuando tú estabas metido allí en tu cuarto llorando, Él te estaba mirando. Eso llama la atención. Dios me está hablando. Pero es eso el don de ciencia. Vamos a analizar en esta noche lo que es el don de ciencia. Y no tengo mucho tiempo, lamentablemente. Yo voy a ampliar más este tema el próximo jueves,
cuando lo trabaje más a profundidad, porque el próximo jueves yo quiero llegar en el culto que sea a las 10 de la noche. Al día siguiente es feriado y muchos de ustedes no van a laborar. Por lo menos yo quiero llegar hasta las 10 y poder dejar 1 hora y media de enseñanza el próximo jueves, si Dios lo permite. Pero déjame explicarte algo. La ciencia de Dios tiene que ver con el kairos. La ciencia de Dios tiene que ver con lo perfecto de Dios. Tiene que ver con la voluntad de Dios. En el Antiguo Testamento hay unos hombres llamados los hijos de Isaacar, que ellos se destacaron porque eran conocedores de los tiempos. Déjeme explicarle algo. En la ciencia se estudia el espacio, el universo, la tierra, su composición. En la ciencia de Dios se estudia las cosas que tienen que ver con Dios. Ese ministerio no lo tiene cualquiera. Cuando tú hablas de una persona que tiene la ciencia de Dios, es una persona que sabe el tiempo que está viviendo, que sabe que no, hay gente que me tiene que oír esto, que conoce lo que es la voluntad de Dios expresada para un momento determinado dentro de ese kairos. Porque el que tiene la ciencia de Dios como don del Espíritu se mete dentro del kairos de Dios para entender el tiempo. Déjame explicarte algo. No hay una persona más certera que una persona que tiene la ciencia de Dios. Pero en su vida hay gente que te dicen: yo tengo don de ciencia, y viven cometiendo errores. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que estamos confundiendo el don de profecía con el don de ciencia? Vuelvo y te repito, Daniel, tú te llamas Daniel. Veo una letra. Te llamas Daniel, pero veo una letra. Veo una S. Entonces dice: wow, ciencia de Dios. Y si eres macorizano, tu número de cédula comienza con 023. Entonces decimos don de ciencia. Miren, déjenme decirle algo. Eso es bueno, sí es bueno, para impactar al que no conoce al Señor, para atraerlo a Cristo, para darle una palabra que la gente pueda por lo menos creerla. Porque al incrédulo es que tú tienes que tratar así. Yo no necesito que un profeta venga a decirme: mira Dios. No. Un profeta viene y me dice: mira, así dice el Señor, y el Espíritu Santo me confirma. O sea, es así de simple. Y lo que el Espíritu de Dios me confirme, ya yo simplemente lo creo. Pero ¿qué pasa? Que aquí viene lo siguiente. Quiero que muchos me entiendan esto. El don de ciencia es demasiado profundo. Los que manejan don de ciencia entran dentro del tiempo de Dios y determinan. ¿Alguien me está entendiendo? Dentro del kairos de Dios. Entró en tal tiempo y se va en tal tiempo, porque así los diseñó el Padre, y va a salir bajo esta y esta y esta circunstancia. Ahora usted me va a decir: pero eso está difícil. Es ciencia. Si no fuera difícil, cualquiera fuera científico. Oído aquí. ¿Qué ciencia hay en que yo te diga tu nombre o tu apellido? Es más, ¿qué ciencia hay en que yo te diga que hoy tú comiste arroz con habichuela? ¿Cuál es la ciencia? Explícame. Señores, la mayoría de los que están aquí comieron arroz con habichuela hoy. La mayoría. Quizá uno que otro comió otra cosa, pero la mayoría se bajó su arroz con habichuela. Así de tranquilo. Esa es la bandera nacional de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros comemos. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí viene lo siguiente. ¿Qué ciencia? No, espere. Vamos a entrar en profundidad. Por eso dice: a unos profecía, a otros ciencia, por el mismo Espíritu. Ahora bien, una definición de ciencia. La ciencia es un sistema que organiza y ordena el conocimiento a través de preguntas comprobantes y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y
artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación, experimentación en ámbitos específicos. Eso es método científico. Eso es ciencia. ¿Cuál es la ciencia de Dios? Conocer los componentes. Estructurar un sistema organizado de análisis a nivel del espíritu. Pero más sin embargo a ti te rebajaron ese don y te dijeron que ese don era yo decirte tu nombre. Y lo más bonito fue que tú te lo creíste y no lo estudiaste y no lo analizaste. Solamente hay que leer lo que significa la palabra ciencia e ir a la Biblia y hacer una diferencia entre ciencia y profeta. Oh my God. Oído, un profeta, una mujer se cambió la ropa y se cubrió. Y el profeta estaba ciego ya. Y llegó donde el profeta y le dijo: tú eres fulana. Ahí no operó ciencia, operó profecía. El profeta discierne ese tipo de cosas. El profeta ve ese tipo de cosas. El profeta es una persona con una mente ágil espiritualmente para entender y ver lo que otros no ven. Mire, usted podría engañar a cualquiera, pero no va a engañar a un profeta, porque los profetas no se engañan. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Es más, te voy a decir a ti algo. Tú le hablas mentira a un profeta y el profeta se queda mirándote y te dice como que lo que tú me estás diciendo, como que eso no llega a mi espíritu, como que no, espérate, hay cosas aquí que no están en orden. Pero ¿qué pasa? Aquí viene lo siguiente: cuando hablamos de la ciencia de Dios, estamos hablando de una persona con conocimiento superior. El ministerio que funciona cerca del don de ciencia, porque hay gente que no entiende que hay dones que trabajan juntos. Wow. Es el don de discernimiento. El discernimiento trabaja mucho con el don de ciencia. Entonces vamos a analizar lo que sí pudiera ser un don de ciencia en un momento determinado. La ciencia para conocer los espíritus. Oh my God. Pero no para conocer los espíritus per se, porque déjame explicarte algo. El discernimiento lo que te dice es si es un demonio o si es un ángel, si viene de Dios, si viene del diablo. La ciencia te dice qué tipo de género es ese demonio. ¿Qué significa? Voy a explicarle esto. Cuando Cristo dijo, es que ese género, los discípulos habían discernido que era un demonio, pero al no tener la ciencia para conocer el género, no supieron qué tenían que aplicarle al género. Sabemos que tenemos COVID, ¿verdad? Perfecto. Hubieron científicos que descubrieron, pero ¿qué acontece? Hubieron otros científicos que vinieron y dijeron: aquí está la vacuna del COVID, aquí están los anticuerpos contra el COVID. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces donde la gente discierne, pero al no tener la ciencia, la profundidad en la ciencia. Dios mío. Vamos a ver algo, mi hija bella. Tú eres bioanalista. Yo voy a tu laboratorio porque me siento mal. Y tú me haces unos análisis y luego tú me vas a presentar ¿qué? Los resultados de esos análisis, pero tú no eres una científica. Tú tienes un método y con ese método tú descubres si yo tengo COVID o no tengo COVID, pero tú no eres una científica. Si yo te dijera, hazme la vacuna, no sé si me estoy dando a entender. Entonces hay gente que muchas veces tiene el discernimiento porque tiene el método para el discernimiento, tiene el don para el discernimiento, pero no tiene el don para conocer. ¿Cómo puedo bregar con eso? Por eso es que la Biblia dice: usted tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural. Pero ¿cuál es el método que usted va a utilizar para usted acomodar una cosa y la otra? Método científico. A nivel espiritual. Porque tengo que bajarle un poco para que muchos me puedan entender. Sí, porque mucha gente quizás no me está entendiendo. Te voy a explicar esto. Todas las enfermedades se van en el nombre de Jesús, ¿sí o no? O sea, tú oras por la gente enferma y la gente recibe milagros. Pero más sin embargo, hay momentos determinados donde los milagros se hacen de manera diferente. Una madrugada, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Hubieron varios milagros esa madrugada.
hubieron personas sobre las cuales yo puse la mano, pero hubo una muchacha a la que yo le eché agua sobre la enfermedad. ¿Se acuerdan? Y se le abrió. Y usted va a decir, pero ven acá, pero por uno oró y al otro. Conocer los métodos de Dios es conocer la ciencia de Dios. Por eso Jesús a uno le dijo, ve, tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y al otro le hizo lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate. La ciencia de Dios, todo tiene una explicación en la ciencia de Dios. ¿Hablan las piedras? Claro que no. Pero más sin embargo viene Jehová y le dice a Moisés, háblale a la roca. Aleluya. Porque en ese momento el código de la ciencia de Dios le estaba diciendo a él, tienes que hablarle a la roca. Ese es el método. Usted tiene un problema, usted no sabe cómo usted lo va a solucionar porque a usted le falta ciencia. No conoce el método de Dios. El método de Dios. Hay momentos donde usted tiene que orar y la iglesia tiene que volver a orar. Señor, revélame tu método. Señor, revélame lo que tú quieres hacer. Revélame cómo tú lo quieres hacer. Y cuando tú no lo vas a hacer, revélamelo también para yo no perder mi tiempo orando por algo que ya tú dijiste que no. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Entonces nos falta aprender a entrar dentro de la ciencia de Dios para conocer los métodos de Dios. Hay gente que dice, no te preocupes, si hacemos 3 campañas crece la iglesia. No hacemos 3, no hacemos 10 y no crece. Escúchame esto que les voy a decir. Mas sin embargo un día viene uno y dice, no es haciendo campaña que ustedes van a crecer. Mete esa iglesia en oración para que tú veas. Y estando de rodillas viene la gente y se para en la puerta y comienza a convertirse. Y tú dices, ¿qué pasó? Pero estamos haciendo lo que otros hacen. Es que cada uno tiene su método. Hay que ir a la ciencia de Dios para cada cosa. Y ese es el problema de la iglesia hoy, que quiere repetir lo que otro hace cuando cada situación tiene su propio método. Por eso Cristo nunca sanó 2 veces a un enfermo de la misma manera. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque estamos pidiendo mal. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? Maestros que enfoquen a la iglesia en lo que realmente es el proyecto de Dios. ¿Cómo funciona Dios? Señores, que la iglesia está muy insípida. Y ese es el problema de la iglesia hoy. O es muy liviana, con un grupo de gente por ahí enseñando que ya no hay manifestación, que ya no hay dones, que mire, ellos sí hay dones y están más funcionando hoy que en cualquier otro tiempo. Los dones se le dieron a la iglesia para que la iglesia actúe en ellos como herramientas para crecer en el reino. Creo que después que le estoy explicando lo que es la ciencia de Dios, usted se ve feo creyendo que ciencia de Dios llama a una gente por nombre. ¿Se da cuenta ahora lo feo que usted se ve? Porque cuando yo descubrí eso, dije, pero yo me veía feo. Ahora, alguien me dirá, mi pa, ¿y por qué usted no lo enseñó antes? Porque otra cosa, aprenda lo siguiente: las enseñanzas vienen por niveles. Hay cosas que yo sé de la Biblia que no te la puedo decir ahora, porque es más, te voy a decir una cosa. Hay cosas que si tú se las dices a una persona a destiempo, lo puedes hasta descarriar, confundir, hacerlo un ateo. Pero cuando tú lo vas llevando conforme a su conocimiento y lo vas subiendo y lo vas subiendo y él va subiendo y él va creciendo y el hambre se le va despertando, cuando tú le dices, wow, Dios mío, esa palabra era para mí. ¿Por qué? Porque la entendió. Y la entendió porque en su tiempo se la dijeron. ¿Qué hicieron? Oído por favor. ¿Qué hicieron los profetas? Según Pedro, se fueron a la ciencia de Dios. Y cuando se fueron a la ciencia de Dios, buscaron y diligentemente indagaron cuál sería el tiempo y en qué persona habría de suceder lo que ellos estaban profetizando. Y se les dijo, no es para ustedes.
Shamaya. Ya ellos eran profetas, pero tuvieron que meterse a la ciencia de Dios para entender lo que estaban hablando y que no era para su tiempo. Le dijeron, no es para tu tiempo, porque ellos estaban buscando, pero ven acá, ese Mesías vendrá en mi tiempo. Y yo me imagino a Isaías diciendo, ese es mi tiempo que vendrá el Mesías del que yo estoy hablando, de ese varón sufriente, experimentado en dolores, será para este tiempo. Y le dijeron, no, varón. Cuando él fue a la ciencia de Dios, le dijeron, no, eso está reservado para otro tiempo, no para el tuyo. Lo que tú estás profetizando no es para tu tiempo. Hay cosas que Dios te está diciendo a ti y tú estás creyendo que ahora que van a pasar. Y Dios está diciendo, no, espérate, yo te la dije, pero son tus hijos los que la van a ver. La bendición de eso es para tu, Dios mío, es para tus hijos, es para la próxima generación de Yolkiris que viene. Oh, aleluya. Es para la próxima generación de los es para la próxima generación de los Espíritus Santos. Pero cuando tú entras en la ciencia de Dios, tú dices, wow, yo estoy siendo una plataforma para cosas mayores. Yo estoy siendo una ¿Quieren que les diga una cosa? Hay muchos de ustedes que son la primera generación de cristianos en su familia, que en su familia nunca antes había sido cristiana. Ahora por primera vez usted está rompiendo y hay promesas que Dios te está dando, que tú la estás diciendo, es ahora. ¿Y por qué no se me manifiesta? Y Dios dice, no, muchacho, quizás todavía le faltan 20 años, le faltan 30. Tú no la vas a ver. Eso es para el muchacho que tú vas a tener. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué acontece? Eso tú lo descubres cuando entras en la ciencia de Dios. Conocer la ciencia de Dios. ¿Por qué es bueno conocer la ciencia de Dios? Por lo siguiente, mucha gente vino al culto esta noche. Cada uno vino con una expectativa. Pero yo estoy seguro que si alguien aquí entró en la ciencia de Dios, entendió el tiempo y el momento que está viviendo la casa y qué tipo de enseñanza se iba a bajar esta noche. ¿Cuál es el problema? Ciencia de Dios. Y en el viaje llegué al culto. Disfruté con ustedes el culto y vi el buen orden. Observé lo que ustedes estaban haciendo. Eso es Pablo. Lo que yo estoy diciendo lo dijo Pablo a una iglesia. Y estuve con ustedes disfrutando el buen orden. ¿Cómo ustedes están haciendo las cosas? Pablo estaba a miles de kilómetros de ese lugar. Y el hombre está diciendo, estoy con ustedes y me estoy gozando del buen orden y de lo que ustedes están haciendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde alguien dice, este hombre tiene algo superior. ¿Por qué? Porque déjame explicarte algo. Él puede en el espíritu ir, moverse a una iglesia y darse cuenta que esa iglesia se está manejando bien, sin estar ahí. Usted sabe el nivel espiritual que hay que subir para llegar a estar en un lugar donde físicamente usted no está. ¿Saben una cosa? Eso es como que Pablo viniera, pero aquí nadie lo vio. Él estuvo en el culto, vio que nadie se paró, que los niños están quietos. Oh, gloria a Dios. Que todo el mundo está tranquilo escuchando la palabra y escucha la palabra y se están siendo bien formados. Termina el culto y Pablo regresa al lugar de donde vino. En el espíritu, nadie lo vio. Y luego él se sienta en el lugar donde él está y escribe una carta. Yo estoy muy contento con ustedes porque he estado en el espíritu viendo el buen orden con el que ustedes se manejan.
Oh, mi alma adora a Dios. El hombre está diciendo: yo tengo un tipo de don que yo puedo ver cómo están las iglesias sin necesidad de yo estar ahí. La ciencia de Dios, un don de milagros. Se necesita fe. Fe. Ora por el enfermo en el nombre de Jesús. El enfermo se sana. Fe. Pero para el don de ciencia hay que añadirle a esa fe, hay que añadirle conocimiento, hay que añadirle virtud. Entonces la iglesia de hoy tiene problemas con eso. No quieren que lo enseñen, no quieren que lo formen. Las enseñanzas los aburren, le sacan botezo, le quitan el ánimo de congregarse, no quieren estar ahí porque ellos quieren que el predicador lo salte 3 veces, lo brinque 3 veces y le diga que Dios está con ellos y que ya terminamos y que Santa Marta y Anaís están debajo de la planta de tus pies. ¿Tú discerniste a ver si es verdad? Se te reveló la ciencia de Dios para conocer si es cierto que Anaís y Santa Marta, por ponerte un título, son las que están detrás de ti. Y si no es Anaísa ni es Santa Marta, si es otra, pero esas son las famosas. ¿Alguien me está entendiendo lo que les? No sé si alguien me va a entender esto. Si te están diciendo no, pero mira, tú tienes un grupo de que hay un género, pues dice, pero yo estoy ayunando, yo estoy orando y esto no se va. Pero no te han dicho que lo que pasa es que a ti te está atacando otro género, que aunque tú estés ayunando y tú estés orando, te mandaron otro porque saben que contra ese tú tienes problemas. Mírenme una cosa. Ciencia de Dios. Estamos en enero. ¿En qué mes estamos? En enero. Hay gentes que tienen unos demonios arraigados a maldiciones generacionales que cada cierto tiempo ellos vienen. Hay algunos que son bisiestos y vienen cada 2 o 3 años. Hay otros que son dependiendo de los niveles lunares y vienen y atacan a la gente. Hay gente que reciben unos ataques ahora cerca de Semana Santa. Hay otros que los reciben en junio. Hay otros que los reciben en septiembre. Hay otros que los reciben en diciembre. Escúcheme lo que yo le estoy hablando. Cada cierto tiempo esos demonios vienen y los atacan. Y ellos, si se sentaran a analizar, el problema es que están tan cegados que repiten todos los años los mismos ataques y ellos no han podido despertar a que hay un problema espiritual que tiene que ver con unas fechas calendarias. Es más, te voy a dar un dato. Usted y yo conocemos gente que cada cierto tiempo, cada ciertos meses se vuelven locos. Se ponen como malos de la cabeza. Ya hay familias, escúcheme, hay familias que ya han conocido el ciclo y dicen: estamos llegando a abril. En cualquier momento fulano o fulana hace un lío, porque siempre para estos meses se hace un lío. Hay otros que en ciertos meses viene muerte sobre su familia. Cada cierto tiempo dice: mira, tú ves, fulano se mató en ese mes, el otro se mató en ese mes, el otro también le pasó algo. Mira, cada cierto tiempo en este mes hay accidentes en la familia. ¿Qué acontece? Aquí viene lo siguiente. Ahí es donde se necesita alguien con la ciencia de Dios que llegue y diga: tú sabes cómo yo voy a sacar ese espíritu de aquí. Ese espíritu se va utilizando este método. Ven acá, vamos, oh Dios mío, vamos a ungir, ven, vamos a declarar, ven, vamos a romper. Escúchame esto. Ahí es donde tú necesitas a alguien que conozca el método de Dios, que identifique el género, Eva Sonda, y cuando identifique el género diga: mira, aquí hay un problema. Sohamaya, Rebacanda, venga acá, familia, sea Maya, Recomacanda, ven acá, familia.
familia, siéntate aquí. El problema se va a resolver cuando ustedes rompan con esto, porque hay una ciencia de Dios y hay alguien que entró en los niveles espirituales e identificó los géneros. Sammy, una cosa es discernimiento para identificar un demonio, y otra cosa es ciencia para identificar el género del demonio. Por eso es que la iglesia necesita más gente con ciencia, que diga: mira, tú ves tu matrimonio, se te quiere desbaratar, esta es la clave, esto es lo que tú tienes que hacer. El género de demonio que te ataque de esta forma viene cada cierto tiempo. Ya yo lo identifiqué en el espíritu. Ven acá, ahora te voy a enseñar el método de Dios para que tú resuelvas el problema. Si la gente no lo quiso resolver, ya es su problema, pero el método se lo diste. Dile al hermano que está a tu lado: vamos a conocer el método. Shamaya, vamos a conocer el método. Ya tuviste que no todos los demonios se echan fuera igual. Ya tuviste que no todos los espíritus reaccionan de la misma forma. ¿Por qué no lo pudimos echar fuera? Es que este género, ese género no tuvieron ciencia para identificar que ese era un género no común. Shamaya, que ese género tú necesitas tener otro nivel. Si ellos hubiesen estado en la ciencia de Dios, le dicen a Cristo: nosotros necesitamos un ayuno, porque vienen unos espíritus que no se van. Entonces Jesús le iba a decir: hey, esa revelación te está viniendo de arriba, es de arriba que te están hablando. Como cuando dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, Pedro, tú te metiste en la ciencia de Dios, eso a ti no te lo reveló carne, tú entendiste algo que la mayoría no entienden. Oh, mi alma adora a Cristo. Que cuando yo termine esta serie, tú vas a aprender a identificar tu don y a identificar lo que te está atacando y a echar fuera demonios con autoridad y con poder. Por eso es que te estoy diciendo esto, tú no te lo puedes perder. Rebasó Macaya, porque que el Espíritu de Dios te está enseñando algo esta noche. Rebasó Macanda. Diga conmigo: la enseñanza ha subido de nivel hoy. Alguien tiene que oírme esto con mucha atención. Ahora yo te voy a decir, vamos a entrar en los niveles de la revelación de Dios para entender qué es lo